Hola Che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hoy vamos a continuar nuestra charla sobre las actividades de shadowing y mirroring. Y para los que no sepan, las actividades de shadowing y mirroring son muy parecidas. Vos vas a imitar la pronunciación exactamente como el nativo, con el mismo ritmo, entonación, velocidad, todo eso. Y la única diferencia es que con el shadowing vos vas a repetir la frase después del nativo y con el mirroring vos vas a imitarla al mismo tiempo, ¿está bien? Bueno, la semana pasada yo hablé un poco sobre la aplicación Speeder que yo uso para hacer las actividades de shadowing y mirroring, pero hoy vamos a ver muchos recursos que existen para hacer esa actividad y vamos a ir evaluándolos para ver si son buenos o no para hacer las actividades de shadowing y mirroring. Y para hacer esa evaluación de los recursos, tengo 5 categorías que creo que son esenciales para que cualquier herramienta sea útil. Y para cada categoría yo voy a dar entre 0 y 2 puntos. O sea, 0 quiere decir que ese recurso no cumple ese requisito para nada y 2 puntos sería lo máximo. O sea, con 5 categorías, 10 puntos sería una evaluación perfecta, ¿no? La primera categoría es la autenticidad, o sea, tiene que ser material auténtico, porque no tiene sentido imitar algo que sea robótico o no natural. Tiene que ser lo más auténtico posible. La segunda categoría es la velocidad, o sea, vos tenés que poder cambiar la velocidad, bajar la velocidad. Normalmente yo voy a comenzar con una velocidad de tipo 50%, ¿no? Y después voy a ir subiendo, pero a veces no llego a 100%, ¿no? A veces simplemente a 80, 90% del ritmo de nativo, pero por eso es importante poder bajar esa velocidad. La tercera categoría es la repetición, o sea, el recurso tiene que facilitar esa repetición, porque vos vas a repetir la misma parte de una frase tal vez 10 veces. Y si la aplicación facilita eso, hace eso automáticamente, lo mejor. La cuarta categoría es la transcripción, o sea, tener acceso a una transcripción ayuda mucho porque a veces el locutor va a estar hablando demasiado rápido y vos necesitas un apoyo, una ayuda, ¿no? Y por eso tener una transcripción es algo muy útil. Y por último, para las personas como yo que quieren realmente desarrollar un acento específico de una región, es muy importante poder encontrar ese acento. O sea, no es suficiente simplemente tener todos los acentos disponibles. Es importante poder encontrar ese acento deseado fácilmente. Y ahora, con esas categorías, vamos a ver cómo salen las notas para esos recursos que escogí para las actividades de shadowing y mirroring. Vámonos. Bueno, ya que Youglish es tal vez uno de los recursos menos conocidos, pero tiene una evaluación muy alta, vamos a verlo más detalladamente, ¿está bien? Bueno, como puedes ver, acá tenemos Speeder en primer lugar, pero porque ya hice un video hablando sobre ese recurso, no vamos a enfocarnos mucho en eso hoy, y por eso vamos a comenzar desde lo más bajo con Duolingo. Bueno, Duolingo es una aplicación muy conocida, pero yo nunca usaría Duolingo para mejorar mi acento, más que nada es porque el audio es algo robótico. Tengo que salir antes de las 7. Tengo. Creo que lo han mejorado un poco, pero para mí todavía es muy robótico. Y también es imposible encontrar el acento rioplatense en esta aplicación. Y solo puedes bajar la velocidad en la aplicación del celular. Así que no lo recomiendo. Bueno, el recurso siguiente tal vez sea un poco sorprendente para algunos, un poco desconocido, pero para mi laburo yo puedo mirar muchos tutoriales sobre algún asunto usando LinkedIn Learning. Así que me encanta encontrar contenido interesante que también sea hecho por argentinos, ¿no? Así puedo encontrar el acento que quiero y también tiene una transcripción muy fiel. El único problema es que porque están leyendo no es tan auténtico ponerle, porque cuando vos lees algo no estás hablando de la misma forma como que cuando estás hablando naturalmente. Así que por eso bajé un poco la autenticidad.
¿Por qué es importante gestionar las emociones en el ámbito del trabajo? ¿Por qué es importante gestionar las emociones en el ámbito del trabajo? Y también por la repetición, no se puede repetir la misma parte así en la aplicación del celular, solo en la computadora. Bueno, YouTube es muy útil. Yo uso YouTube con la aplicación Speeder, pero YouTube en sí también se puede usar para esas actividades, pero no es lo mejor para cambiar la velocidad, no tenés todas las opciones. Si hay algo que me han preguntado muchísimo, Y también solamente la versión de la computadora facilita la repetición, o sea, en la aplicación no se puede repetir la misma parte. Y ahora llegamos a Youglish, que tiene la misma suma que Speeder, o sea, el mismo total de puntos, de 9 puntos, casi una evaluación perfecta. Y Youglish tal vez no sea tan conocido, pero realmente es un recurso muy genial. Y si no me lo crees, el youtuber famoso Dustin Luke va a testificar en favor de Youglish. Entonces, Youglish es muy auténtico y también la repetición es muy sencilla y siempre tiene una transcripción muy fiel. hay algo que no te van a poder quitar, que es la confianza en vos mismo. Hay algo que no te van a poder quitar, que es la confianza en vos mismo. Podés cambiar la velocidad para cualquier ritmo. El único problema para mí es que aunque puedas cambiar el acento y buscar un acento deseado, no tenés todas las opciones. O sea, no es posible decir que hay solamente un acento latinoamericano. Por suerte, yo puedo buscar tal vez la palabra vos o otras palabras que son re comunes en Argentina y así puedo encontrar contenido del Río de la Plata. Pero me encantaría si ellos pudiesen agregar o desarrollar esa habilidad un poco más. Y si lo hacen, van a tener una evaluación perfecta de 10 puntos. Y por fin, para aclarar un poco, yo sé que Speeder en sí no tiene contenido, pero la razón por la cual di esa evaluación a Speeder de 9 puntos es que podés usar cualquier contenido del internet. Yo normalmente busco videos de Insta o TikTok o los YouTube Shorts y también los podcasts porque a veces tienen transcripciones, también son más cortitos, así que todo el internet es tu contenido con Speeder, pero eso es el único problema con Speeder, es que a veces no tenés una transcripción. Bueno, yo sé que esta lista no es completa, así que si vos conoces otros recursos que son útiles para las actividades de shadowing y mirroring, por favor deja un comentario abajo. Bueno, eso fue todo para hoy. Espero que te haya gustado y si te gustó, no te olvides de darle un like y de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Chao, chao.